Raúl, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Siguiendo de cerca, bueno, las dos investigaciones que hoy se presentan por parte de esta organización Mexicanos contra la Corrupción a la que perteneces, déjame ir por partes. Esta de Petróleos Mexicanos, que bueno, pues escuchamos a Sebastián recuperar parte de lo que ayer mismo presentamos acá, pero bueno, aquí tú tienes un conjunto de informaciones muy relevantes relacionadas precisamente con la actuación de Pemex, de la importación de miles de toneladas de gas etano con un valor millonario, pues precisamente para enfrentar lo que sucedió por el contrato firmado con la filial petroquímica de Odebrecht. Ni más ni menos estamos en ese tema. Raúl, cuéntanos. Así es, Carmen, lo que ahora estamos publicando es una, digamos, consecuencia del contrato que Pemex firmó con Odebrecht en el 2010 durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. En aquel contrato, como bien lo apunta Sebastián Barragán, hubo un trato preferencial, en privilegios que se otorgaron a la filial de Odebrecht, en este caso Braskem, para la construcción de la planta de Tileno 21. Y hay un dato del que se ha hablado muy poco, que es que este contrato, las condiciones generales de este contrato, fueron modificadas a los 3 días de que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de la República. Este contrato fue modificado el 3 de diciembre de 2012. De alguna forma fueron ratificadas las condiciones que firmó el anterior presidente, Felipe Calderón Hinojosa, y estas condiciones resultaron muy favorables para Odebrecht y perjudiciales para Pemex. Y prueba de ellos, como bien lo apuntó Sebastián Barragán, es que tan solo en los primeros 10 meses de suministro de gas etano, Pemex perdió casi 2.000 millones de pesos. Y además lo que revela este dato es que Pemex estaba vendiendo el etano a un 38% del costo real, es decir, Pemex estaba absorbiendo el costo del 62% y de alguna forma subsidiando directamente a la empresa de origen brasileño. Tremendo, Bueno, lo Raúl, el que dato. fue Perdón que este te dato que interrumpí, perdón que te interrumpa, Raúl. Es que te escucho y me parece tremendo lo que estás diciendo. Déjame detener un segundo porque estás hablando de cómo al final de cuentas Pemex tuvo que pagar, o sea, los mexicanos, el patrimonio de la nación tuvo que pagar esta ayuda a la filial petroquímica de Odebrecht y vender al 38% del costo real. Déjate tú que ganara Pemex al 38% el costo real, nos estás diciendo, este insumo fundamental. Es gravísimo lo que nos estás informando. Bueno, y lo más grave es que es un contrato a largo plazo, está a 20 años, y con opción de ampliarlo todavía 5 años más, es decir, podría ser que estuviéramos suministrándole el insumo a costo preferencial hasta un cuarto de siglo, 25 años a esta empresa. ¿Cómo Y es hay un posible? dato adicional que también permite mencionar el tamaño de las negociaciones que se hicieron. Para Odebrecht representa, o para la filial de Odebrecht, en este caso Braskem, representan ventas anuales por 2.000 millones de dólares. Es decir, ellos tienen la previsión de que a partir de que pusieron en marcha la planta y de que Pemex empezó a suministrarles etano en forma subsidiada, ellos esperan lograr ventas anuales en esta planta en México de 2.000 millones de dólares al año. Es decir, a la vuelta de 20 años, que es lo que tiene de vigencia el contrato, estamos hablando de que Pemex le cedió a esta filial de Odebrecht un negocio de al menos 40.000 millones de dólares. Es una dimensión impresionante que, si se compara con el asunto de los sobornos de los que se ha venido hablando de forma reiterada a través de este espacio, de 10.5 millones de dólares que pagó Odebrecht para obtener beneficios en México, pues se presentaría cacahuates frente al tamaño del negocio que obtuvo, Carmen. Absolutamente, Raúl Olmos, la asociación que haces es obligadísima. Si estamos por un lado con la información que se ha dado a conocer de los sobornos, los propios ejecutivos de Odebrecht, tal como lo has narrado tú, tal como lo han narrado los colegas de Quinto Elemento, tal como lo ha narrado nuestro equipo de investigaciones, si tenemos la información directa de lo que han declarado ante las instancias judiciales, tanto de Brasil como de los Estados Unidos, los propios
propios ejecutivos de Odebrecht que han dicho dimos sobornos. Hay un tramo de información muy importante que apunta a Emilio Lozoya específicamente. Bueno, si efectivamente ocurrieron cosas como esta, que han ocasionado y siguen ocasionando y seguirán ocasionando un quebranto enorme a Pemex y a la nación, y el soborno fue de 10.5 millones de dólares, es indignante por donde quiera que se le vea, es brutal lo que aquí se está revelando con más elementos, con esto que estás aquí compartiendo esta mañana, con lo que hablamos con Sebastián Barragán, es de suma gravedad lo que se está dando a conocer en estas últimas horas, Raúl Olmos. Sí, y hay un dato adicional, aparte del precio preferencial del que hemos venido hablando en estos 2 días. Ayer ustedes conocieron una revelación con datos de México-RIX del contrato, donde ya se hablaba de este precio subsidiado. Exacto. Hay un dato adicional que me parece que Pemex era, hasta este momento, era superavitario en la producción de etano. Es decir, podíamos cumplir las necesidades de las plantas petroquímicas, en concreto las que tienen Coatzacoalcos, con el volumen de etano que se producía. Es decir, había suficiente para suministrar a sus plantas. Pero una vez que se pone en marcha el contrato de Odebrecht, Pemex se vio forzado a reducir el suministro de etano a sus propias plantas para vendérselo a la filial de Odebrecht. Esto fue porque en el mismo contrato acordaron una sanción de hasta 300 millones de dólares en caso de incumplimiento del suministro. Si Pemex durante 3 trimestres consecutivos o 2, no tengo preciso el dato en este momento, incumplía con el suministro acordado de hasta 66,000 barriles de petróleo, de etano diarios para la planta de Tileno 21 en Veracruz, está obligado, si incumplían esto, está obligado a pagar, a aceptar una multa de hasta 300 millones de dólares. Entonces lo que hizo Pemex fue cumplir con el contrato, aunque para ello tuvo que retirarle el suministro de etano en algún porcentaje. Nosotros estimamos que fue el 30% lo que se redujo a las plantas de Cangrejera, Pajaritos y Morelos, que son plantas que requieren este insumo, el etano, para sus procesos de producción. O ahora que las plantas han tenido que bajar su producción a costa del hueco que les dejó Odebrecht, o la filial de Odebrecht en concreto, Pemex se ha visto obligado a tener que importar etano, algo que no había ocurrido históricamente. Siempre habíamos sido superavitarios y a partir de este año estamos importando etano. En concreto, el dato que estamos aportando como organización es que en este mes, la semana pasada justo, se dio el fallo de una licitación para que Pemex importe 720,000 toneladas de gas etano entre 2018 y el año 2020, con valor equivalente a más de 4.500 millones de pesos. Y esto va a ser para cubrir el hueco que sufrió por el contrato que suscribió con la filial petroquímica de Odebrecht, a la que, insisto, le ha vendido el insumo a solo 38% de su costo real. Este fallo se dio justo la semana pasada en Texas, a través de una de las filiales de Pemex, la filial encargada, digamos, de los negocios internacionales. No sé qué palabra utilizar para comentar editorialmente lo que nos estás informando, más el documento del contrato que está ya disponible en nuestro sitio. Indignante, por usar una palabra inmediata, Raúl, indignante que tengamos una información de esta naturaleza, un trato preferencial, por llamarle suavecito, a esta empresa filial de Odebrecht. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué México le dio un contrato así que la ha obligado a hacer lo que tú nos has descrito y que nos va a obligar como país pues a seguir haciéndolo en los próximos años en un contrato de largo plazo? En algún punto tendríamos que preguntarnos si no hay una salida, si el gobierno que sigue, porque el gobierno actual no sería el indicado, dado que es parte de lo que ha ocurrido. Aquí tendrían que rendir cuentas el gobierno de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto para decirnos por qué demonios acordaron lo que acordaron en esta condición de tanta desventaja y daño para Petróleos Mexicanos. Así es, hay un dato muy relevante que está estudiando. Esto involucra a 2 gobiernos.
Y si tú recuerdas, cuando el 26 de diciembre de 2016 se dio a conocer en Estados Unidos la confesión de directivos de Odebrecht acerca de los sobornos pagados en México, ellos hacen referencia de que estos pagos se habían realizado entre 2010 y 2014. Y un poco los periodistas hemos perdido de poco esto, enfocándonos casi sobre todo entre 2012 y 2014. Pero según los directivos de Odebrecht, ellos han confesado que pagaron sobornos antes, durante el gobierno de Felipe Calderón, en 2010, y cosa coincidente es que justo en febrero de 2010 es cuando se firmó el contrato, este contrato que beneficia tanto a la filial petroquímica de Odebrecht, que se firmó en febrero de 2010, en el mismo año en el que los delatores de Odebrecht han venido afirmando que se empezó a pagar la tanda de sobornos en nuestro país. Habrá que preguntarse si este soborno del que hacen referencia de arranque, que corresponde a 2010, no habrá sido por beneficios como este que estamos ahora observando. Es muy importante señalar que los directivos de Odebrecht, en concreto de Braskem, a los que hemos consultado, ellos han negado absolutamente cualquier negociación de ilegal o pagos ilícitos, y han enfatizado mucho en que los sobornos involucran solamente a Odebrecht, no involucran a la filial petroquímica de Braskem. Eso es lo que han venido sosteniendo. Para esta investigación los consultamos y ellos niegan haber recibido privilegios de parte de Pemex a cambio de pagos indebidos. Sin embargo, lo que ahora se apunta, pues menciona despierta sospechas de si los pagos de 2010 no correspondían de alguna forma a este contrato tan privilegiado que se otorgó en el estado de Veracruz, Carmen. Pues es muy difícil pensar lo contrario, Raúl Olmos. La estructura corporativa de Odebrecht, con varias filiales como esta en particular, bueno, la estructura corporativa incluye o incluía un departamento de sobornos. Eso no lo decimos ni tú ni yo, es parte de las investigaciones judiciales, es parte de lo que han declarado ante la justicia brasileña y estadounidense los ejecutivos y dueños de Odebrecht. Si ese departamento de sobornos hacía las gestiones para corromper políticos o candidatos o gente relacionada con la acción pública y con los contratos y las licitaciones en buena parte del continente, lo hacían a nombre de Odebrecht y o sus filiales, pues es un asunto que solo ellos sabrán o la propia investigación lo determinará. Pero lo que queda aquí claro es que es imposible no imaginar que un contrato tan desventajoso, tan favorable para esta filial de Odebrecht, ahora conocido el contrato gracias a que alguien, y hay que mandar un saludo a ese alguien que decidió subirlo a Mexicolix, enviarlo a los periodistas y que lo tuviéramos como lo tenemos y lo hemos dado a conocer desde ayer por un lado. Ahora, Mexicanos contra la Corrupción nos da a conocer lo que nos dice Raúl Olmos, que es sumamente grave, los efectos directos en cantidades de lo que significó la aplicación de este contrato tan desventajoso para Pemex, leonino, desde luego, y la sospecha muy fuerte de que pudo haberse obtenido un contrato de esta naturaleza a partir de las prácticas de corrupción y de soborno que esta empresa brasileña pues ha realizado a lo largo de muchos años y que ahora forma parte de los procesos judiciales abiertos en muchas partes del mundo, en muchas partes del continente, en varios países, salvo en México, que hay ahí un limbo judicial en donde no sabemos cuándo la PGR realmente nos dirá qué ha surgido de las investigaciones de este caso. Y hay que estar pendientes de esto y ser muy exigentes como sociedad también, porque esto es algo que todavía se puede corregir de alguna forma. Claro, quedan muchos años por delante del contrato, hay que cancelarlo. Claro, Pemex ha confesado, ha reconocido que tiene un déficit para la producción de etano. No tiene la capacidad para cumplir con los requerimientos que está exigiendo la empresa. De hecho, esto ha sido una de las observaciones que ha venido haciendo la Auditoría Superior de la Federación, y para ser más claro, este déficit existe desde que se firmó el contrato. Es decir, que faltó información para que se diera este contrato, pese a que no se tenía la capacidad
de abasto. En concreto, en 2010, cuando se firmó el contrato, el excedente de etano que tenía nuestro país era apenas de 46,000 barriles diarios, y pese a ello, Pemex accedió a firmar un contrato donde se comprometía a suministrarle 66,000 barriles diarios a la filial de Odebrecht. Es decir, sabía que no podíamos cumplir porque nos faltarían 20,000 barriles diarios para cumplir esta cuota que estaba exigiendo la filial de Odebrecht. Entonces, a sabiendas de esto, se firmó el contrato, y una vez que avanzó y que entró el gobierno de Enrique Peña Nieto, se ratificó el mismo contrato, cuando en ese momento todavía habían bajado más los excedentes. En ese momento ya habían llegado a casi 40,000 barriles diarios lo que era el excedente, es decir, no se podía cumplir con los 66,000 que exigía de la filial de Odebrecht. Entonces, sabiendo de esto, se firmó. Da mucho de qué pensar de si los funcionarios involucrados en este contrato no lo hicieron a cambio de algún beneficio económico, Carlos. Así es. Ahora, el involucramiento, la implicación del gobierno de Felipe Calderón y el de Peña Nieto es total y absoluta. En el reportaje del que estamos hablando contigo, Raúl Olmos, este reportaje que está presentando Mexicanos contra la Corrupción, pues es clarísimo, como lo dices, el contrato para suministrar a etileno 21 estos 66,000 barriles diarios de etano durante 2 décadas. Fue firmado el 19 de febrero de 2010 durante el gobierno de Felipe Calderón, pero fue modificado el 3 de diciembre de 2012, a los 2 días de que había tomado posesión el actual mandatario Enrique Peña Nieto. ¿Qué cosa, Raúl? Sí, eso es todavía lo que mueve todavía más a la duda de qué ocurrió. Vamos a pensar que en el primer momento de que se firmó el contrato hubo información destapada o información falseada que no llegó a las autoridades sobre la capacidad del suministro, pero 2 años después había la posibilidad de haber hecho esa revisión, y sin embargo se ratificó cuando las reservas o cuando el excedente de etano había bajado todavía más. Es decir, teníamos todavía menos capacidad de cumplir el contrato, y pese a ello el gobierno de Enrique Peña Nieto lo ratificó justo a los 2 días de haber iniciado su gobierno. Exactamente, justo en ese momento. Está pues Petróleos Mexicanos ya ha hecho un cascarón, en pocas palabras, por muchas razones, por la reforma energética, por sus condiciones de desventaja en muchas circunstancias para competir con los grandes corporativos internacionales, por lo que ya significa la propia reforma instrumentada, por un lado, pero también si dejamos a Pemex, si se ha dejado a Pemex sometida a este tipo de contratos, pues se tiene que hacer una valoración muy seria de la actuación gubernamental respecto a esta que ha sido la principal paraestatal en su momento del Estado mexicano, ahora una empresa de negocio del Estado mexicano, pero en estas condiciones, desde luego, pues va arrastrando un compromiso contractual totalmente desventajoso. Este asunto lo tiene que tomar el próximo gobierno, el próximo Congreso, tienen que revisar primero, ¿en qué condiciones se dio este contrato y la modificación de este contrato en los 2 gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, y las condiciones tan favorables y tan desventajosas para Petróleos Mexicanos? Sé que me lo dijiste, pero vale la pena reiterar el dato, Raúl Olmos. El negocio para esta filial de Odebrecht es multimillonario. Pemex pierde de todas, y esta empresa logra resultados obviamente muy favorables, porque lo que hace es operar con un etano subsidiado por todos nosotros, para usar la palabra de Peña Nieto cuando le mandó el mensaje a Donald Trump hace unos días. Dijo: México, todos nosotros. Bueno, ¿quién paga todo esto? Todos nosotros, Raúl. Sí, digamos, tiene todos los puntos a su favor Odebrecht. Por un lado, un negocio garantizado, con un mercado protegido a partir del arancel que se aplicó a las importaciones de competidores. Digamos, el gobierno de México le garantizó el mercado. El segundo, le garantizó un precio preferencial
permitiéndolas en los primeros 10 meses de operación de la planta pagar solamente el equivalente al 38% del costo real del etano. O sea, estamos subsidiando por lo menos el 62% del costo de ese insumo básico para la planta productora. Y tercero, este contrato a largo plazo que ata de alguna forma a Pemex a seguir suministrándole a una costa de que tenga que importar el insumo para proveerlo a sus propias empresas. Esto es además inaudito. Pemex produce etano, pero no para sus plantas, sino para una empresa privada, y para surtir a sus propias plantas no suministra el insumo que él mismo produce, que la propia petrolera produce, sino que lo tiene que importar. Y en este caso, en el acuerdo que se firmó apenas la semana pasada, el insumo lo tendrá que importar de un consorcio árabe llamado Sabil, que de alguna forma está aliado o asociado en negocios con Exxon, una gran transnacional petrolera. Raúl Olmos, está circulando pues este texto que has presentado, Pemex subsidia a filial de Odebrecht, y todo lo que nos has contado esta mañana vamos a compartir, estamos compartiendo, al igual que ustedes, desde luego, en consecuencia con lo que han publicado ustedes, este reportaje que te agradecemos podamos pues compartir con los usuarios de nuestro portal y de nuestro programa en vivo esta mañana. No